Amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más en su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas a través de este canal. En este espacio, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional comparte con ustedes y nuestros invitados especiales temas que se relacionan con la seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la seguridad alimentaria y nutricional y la asistencia humanitaria. Y es que cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Así que para hablar de este interesante tema nos acompaña Iván Aguilar. Él es el coordinador humanitario de Oxfam en Guatemala y vamos a hablar sobre este interesante tema. Iván, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la oportunidad. Es un gusto estar compartiendo sobre este tema con ustedes. Así es, y es un tema realmente bastante interesante, sobre todo tomando en cuenta el contexto que tiene Guatemala, ¿no? La vulnerabilidad que tiene nuestro país. Pues hablar de asistencia humanitaria es un tema bien importante. Pero antes que pasemos a ese tema, me gustaría que nos hablara un poco acerca de Oxfam y cuáles son los principios y las principales líneas de acción que tiene. Sí, Oxfam es una confederación de organizaciones con sede en 17 países. Es una confederación que tiene como objetivo principal acabar con la pobreza en el mundo. Esa es como la máxima ambición de la institución. En el caso de Guatemala tiene tres líneas principales de trabajo. La primera es el eje que se llama justicia de género, enfocado en reducir las muertes violentas de mujeres y promover los derechos de las mujeres. El segundo eje es economías inclusivas, que busca desarrollar modelos de sistemas alimentarios sostenibles y con acceso igualitario para todos los ciudadanos. Y por último tenemos el de asistencia humanitaria y resiliencia, que es lo que busca el eje, que es el que tengo a mi cargo, preparar a comunidades en alto nivel de vulnerabilidad para responder a desastres y responder a emergencias en coordinación con las autoridades gubernamentales y con otras agencias de cooperación internacional que tienen presencia en el país, así como con organizaciones de sociedad civil. Al hablar de asistencia humanitaria, Iván, ¿a qué nos referimos? La asistencia humanitaria son todas las acciones encaminadas a garantizar el acceso a servicios, a bienes y a medidas de protección para poblaciones afectadas por desastres, ya sean de origen natural o los ocasionados por el hombre, como guerras o conflictos armados, ¿no? Es importante resaltar que la asistencia humanitaria es un derecho de los ciudadanos, de que su Estado les proteja y les proporcione esa asistencia humanitaria de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada grupo, y que esta asistencia sea efectiva, oportuna y que cumpla con los estándares mínimos internacionales que se han acordado para este tipo de situaciones. En Guatemala, ¿cómo es que se maneja esta asistencia humanitaria cuando se necesita al momento de alguna situación de estas? ¿Cómo está organizado? Ya que usted nos mencionaba que, por ejemplo, Oxfam, que se dedica a asistencia humanitaria, trabaja con otras organizaciones, pero también con las instituciones del Estado. Claro, a nivel global hay toda una estructura de coordinación de todas las organizaciones y países que colaboran para responder a emergencias en el mundo, ¿no? Esa misma organización se traslada a estructuras regionales, por ejemplo en América Latina y el Caribe, y luego a nivel de país. En el caso concreto de Guatemala, se dispone del equipo humanitario del país. Esa estructura está conformada por organizaciones de cooperación internacional como es Oxfam, donantes como la Unión Europea, la Cooperación Española, USAID, etc. Todo el tipo de donantes. Está también las agencias de Naciones Unidas. Las agencias de Naciones Unidas tienen el mandato de liderar este tipo de estructuras de coordinación, básicamente a través de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que tienen un asesor probablemente en los países, y organizaciones de sociedad civil y por supuesto las organizaciones clave del gobierno. En este caso es la CONRED, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres,
quien tiene un representante en el equipo humanitario del país. Y este equipo lo que busca es desarrollar mecanismos y protocolos de coordinación para que al momento de presentarse un desastre, esa coordinación de asistencia humanitaria sea eficaz, evite duplicidad de esfuerzos y sea complementaria. Y complementaria no solo dentro de los actores de cooperación internacional, sino que dentro de las propias acciones del gobierno. Y otro de los objetivos fundamentales es fortalecer esta capacidad del gobierno para que dé una atención oportuna y eficaz, respetando estándares internacionales de asistencia humanitaria a poblaciones afectadas por desastres. Ya que menciona los estándares internacionales, ¿existe alguna normativa que regule cómo debe de brindarse la asistencia humanitaria? Hay diferentes instrumentos internacionales que la mayoría de organizaciones internacionales hemos firmado y nos hemos comprometido a cumplir. Y algunos gobiernos también han sido firmantes de algunos de esos acuerdos. Guatemala, a través de CONRED, por ejemplo, se comprometió a garantizar que la respuesta humanitaria en el país, proporcionada por el gobierno, cumpla con las normas Esfera, que es uno de los instrumentos que se tienen para normar esas calidades mínimas. Las normas Esfera son orientaciones de cómo garantizar la protección de estas poblaciones vulnerables en diferentes ámbitos en los cuales se interviene durante un desastre, por ejemplo, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, nutrición, albergues, coordinación, en fin, es una cantidad, digamos, de sectores de intervención donde se tienen estas directrices para garantizar que el trabajo se hace de manera estándar y que se evita que la población que se atienda corra más riesgos de los que ya está corriendo por ser afectada por un desastre, y que también se eviten riesgos adicionales de salud, de riesgos de exposición a situaciones de violencia, riesgos asociados a epidemias, etc. Entonces ahí hay una serie de directrices que permiten que la asistencia humanitaria sea segura. Claro. En cada país, imagino, pues los contextos son diferentes, la forma en la que se trabaja es diferente. El equipo humanitario de país, entonces, podríamos decir que se encarga de ir tomando estas directrices y acomodándolas a la situación y las circunstancias de los países. Sí, el equipo, las normas humanitarias son mínimas, como le digo, es decir, que uno puede mejorar la calidad del servicio que le da a una población afectada por desastres. El compromiso es al menos cumplir esas. Sí hay algunas adaptaciones que se deben de hacer, como bien decía usted, en relación al contexto y a las particularidades de cada población con la que se trabaja. Pero son una guía en realidad, ¿no? Son una guía de lo mínimo que se debe observar. Y sí es posible hacer ciertas adaptaciones acorde a esas particularidades del contexto de cada desastre. Claro. La población más vulnerable en cualquier tipo de situación, una emergencia, un desastre, ¿quiénes son? Los grupos más vulnerables se definen por la vulnerabilidad previa a la ocurrencia de un desastre, ¿verdad? Por las desigualdades de género y la, digamos, exclusión que históricamente han sufrido las mujeres, por ejemplo, en el acceso a servicios, a educación, a participación política, a participación en grupos de toma de decisiones. Pues las mujeres se consideran uno de los grupos con una situación de vulnerabilidad particular. Esto no quiere decir que las mujeres no sean actores clave para promover cambios ni para liderar procesos de asistencia humanitaria o de coordinación que faciliten esa asistencia. Pero sí, digamos, las mujeres se consideran como uno de los grupos vulnerables, la niñez menor de 5 años, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes. ¿Por qué en una situación de una emergencia, un desastre,
es importante la seguridad alimentaria y nutricional, atender esta parte de garantizar la seguridad alimentaria, que las personas cuenten con una alimentación que les nutra adecuadamente? Claro, las necesidades principales durante un desastre están relacionadas con el desplazamiento de las poblaciones afectadas por desastres o el impacto que tienen los desastres en los medios de subsistencia de las poblaciones afectadas. Eso implica que durante la ocurrencia de un desastre, lo normal es que la gente pierda la capacidad de garantizar la alimentación de sus familias. Entonces es clave garantizar ese aspecto, ¿no? Que las personas tengan acceso adecuado a los alimentos en tiempo y en cantidad y culturalmente adecuados a la población con la que se esté trabajando. El agua y saneamiento es otro de los ejes clave durante un desastre. Y que tiene mucha relación con la seguridad alimentaria. Por supuesto, ahí estamos hablando ya de cubrir la parte que tiene que ver con la utilización biológica de los alimentos, ¿verdad? Una población que no tiene acceso a agua segura o agua potable no va a tener garantizada su seguridad alimentaria. Así es. Muchas gracias, Iván, por compartir con nosotros esta información tan importante. Es momento que vayamos a un corte, amigos y amigas. Recuerden suscribirse a nuestros canales de YouTube y Mixcloud, donde pueden encontrar nuestros programas de radio y televisión, y por supuesto visitar nuestras redes sociales. Nos vamos al corte y ya volvemos. Toda la información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en el www.cinsam.gov.gt y www.cesam.gov.gt. CESAN Radio es un programa que le permite conocer a profundidad temas de seguridad alimentaria y nutricional en voz de los expertos. Sintonícelo todos los martes de 14:30 a 15 horas a través de Radio Nacional TGW 107.3 FM. CESAN Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la desnutrición infantil. La lactancia materna brinda beneficios de por vida tanto a la madre como al niño, ya que promueve la supervivencia infantil, la salud y el desarrollo cerebral y motor. La lactancia materna debe iniciar en la primera media hora después del parto y se debe continuar de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Posteriormente, los lactantes deben seguir siendo amamantados hasta los 2 años y recibir alimentos seguros y nutritivos para atender sus requerimientos nutricionales. Los adolescentes y adultos que fueron amamantados tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2, además de mostrar niveles más altos de inteligencia. Yo les aconsejo que le den la leche materna, porque la leche materna es el más nutritivo para los niños y para que los niños crezcan sanos, porque la leche no, o sea, la leche la que no es materna no los crece sano. Yo también lo comparto, que la primera leche pues que le sale a uno, que es el calostro, es muy importante para ellos porque es la primera vacuna pues para ellos. Entonces ellos ahí sí que sus mentes se abren cuando ellos van creciendo poco a poco, se ve la diferencia que hay entre un niño que mama y uno que no mama. Las madres que amamantan reducen el riesgo de cáncer de mama y de ovario, diabetes tipo 2 y depresión postparto. Toda la información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en el www.cinsam.gov.gt y www.cesam.gov.gt. Amigos y amigas, estamos de regreso en su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas a través de este canal, y recuerden que también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Hoy estamos hablando con Iván Aguilar, él es coordinador humanitario de Oxfam, y estamos conversando sobre la seguridad alimentaria y nutricional y la asistencia humanitaria. Y es que es un tema que tiene mucha relación en diversas situaciones que pueden representar algún tipo de emergencia para las poblaciones. Y esto lo estamos haciendo porque el 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, y pues
Como ustedes saben, Guatemala tiene una vulnerabilidad bastante alta a diferentes tipos de situaciones que pueden convertirse en desastres. Así que, Iván, antes del corte hablábamos un poquito acerca de la importancia que tiene la seguridad alimentaria y la nutrición para la asistencia humanitaria. Ahora me gustaría que nos contara un poco cómo el equipo humanitario de país aborda el tema de la seguridad alimentaria en este tipo de circunstancias. Sí, bien, en Guatemala, como bien lo decía, hay una serie de amenazas que pueden desencadenar problemas de inseguridad alimentaria. Hay amenazas de carácter súbito, por ejemplo las inundaciones, que generan necesidades muy particulares. Por ejemplo, en una situación de inundación lo que se requiere es alimentación efectiva para 72 horas, que son raciones muy particulares, raciones frías, por ejemplo, para población que va a pasar una semana o 2 semanas en un albergue, y al bajar las inundaciones pues regresan a sus viviendas, y ahí es otro tipo de trabajo el que hay que hacer. Pero durante los últimos 6 años más o menos hemos tenido un problema más complejo, y está asociado a la disminución de lluvias en una gran parte del territorio guatemalteco. Es un problema que cada vez es más frecuente, más agudo. En 2015 tuvimos un problema de falta de lluvia durante el mes de junio y julio, que ocasionó la pérdida de cultivos, principalmente de maíz y frijol para consumo familiar. Y esta situación lo que produce es que la gente se queda sin reservas de alimentos. La producción agrícola cubre una parte de la alimentación anual de las familias, y otra parte la obtienen a través del trabajo por día, ¿no?, de jornaleros en diferentes actividades agrícolas. Esa afectación en esa parte de la alimentación anual nos provoca ese estrés alimentario y un periodo de escasez de alimentos que puede llevar a que los niños menores de 5 años padezcan de nutrición aguda. Este nuevo escenario en realidad no es tan nuevo, pero porque en 2001 tuvimos la primera crisis alimentaria importante en el país, y que fue muy mediatizada y que también sirvió para hacer conciencia de la situación en la que vivían las familias de ciertas zonas del corredor seco. Pero ese problema, como le decía anteriormente, se ha ido agudizando y se ha hecho más frecuente. Hoy por hoy, en el 2018, tuvimos una canícula extendida que se ha estado comunicando en los medios. Hasta entre 30 y 40 días sin lluvia en una parte importante del territorio guatemalteco. Excede al corredor seco, es más amplio que solo el corredor seco. Esto ha provocado una pérdida, igual que en 2015, de la producción de maíz y frijol, y nos está ocasionando un problema de inseguridad alimentaria en una cantidad importante de familias en diversas zonas del país. Ante este tipo de situaciones, el equipo humanitario, para empezar, lo que organiza son evaluaciones de seguridad alimentaria. Ahí se evalúa la capacidad para acceder a alimentos de la familia, tanto a nivel de producción como a nivel de compra, por los ingresos que obtienen del trabajo que efectúan, el patrón de consumo de alimentos, las estrategias que utilizan para acceder a alimentos, si son estrategias que ponen en riesgo la calidad y la cantidad de la alimentación que ellos consumen, y el nivel de asistencia o de protección que están recibiendo por instituciones de gobierno. Todo eso combinado a través de una serie de parámetros que se definen por metodologías ya validadas por diversas instituciones que trabajamos en esto, nos da la situación de seguridad alimentaria de las familias, y eso nos permite establecer cuáles son las poblaciones más vulnerables. También esta evaluación lo que nos permite es determinar cuál es la brecha alimentaria, es decir, cuál es la cantidad en términos monetarios que se requiere para cubrir ese periodo de escasez de alimentos para las familias, y con base a esa brecha se calcula el nivel de asistencia que requieren estas familias. Además de esa cuantificación de la brecha alimentaria, también se define la modalidad, que es
más apropiada. Si es a través de entregas en especie, es decir, asistencia humanitaria en especie, darle los granos, es decir, llevar el maíz, la ración de maíz, frijoles, etc. O si es más práctico y más eficiente, hacer transferencias monetarias. Entonces, eso es lo que nos permite hacer ese análisis. Entonces, el equipo humanitario, para empezar, una vez identificado el problema, genera este tipo de análisis para determinar un plan de respuesta coordinado con las instituciones de gobierno que permitan cubrir de mejor manera a la población que esté en una situación más vulnerable. Porque no toda la población que pierde sus cultivos tiene el mismo nivel de vulnerabilidad. Un productor que tiene, por decirle algo, 10 hectáreas de cultivos, no le resuelve nada o le resuelve muy poco que el gobierno o que una institución de cooperación le aporte una bolsa de alimentos. Ellos tienen otro mecanismo para responder a eso, pero otra familia que tiene menos de una manzana de tierra y que perdió los cultivos y que tiene dificultades además para encontrar empleo en las fincas de café, pues una bolsa de alimentos o una transferencia monetaria sí va a ser significativa para resolver su situación de acceso a los alimentos. Entonces, esa es la tarea, es complicada porque requiere un análisis muy fino, muy detallado, pero que nos permite optimizar recursos, sobre todo en ese tipo de emergencias donde la afectación es bastante extendida. Y lo que se necesita es la acción inmediata. Eso también es importante. Hay un calendario agrícola alimentario que define cuándo la gente tiene periodos de ingresos por trabajo estacional en fincas de café o en plantaciones de caña o en otro tipo de cultivos o actividades comerciales, y también cuándo obtiene producción de sus cultivos, cuánto le dura esa producción para consumo familiar, y revisando esa estacionalidad se determina cuál es el periodo en el cual el periodo de escasez de alimentos va a ser más fuerte, y el objetivo es cubrir ese periodo crítico de escasez de alimentos. En el caso de Guatemala, normalmente ese periodo de escasez de alimentos se da entre el mes de abril y agosto. Abril porque ya ha terminado, digamos, la parte de mano de obra que requiere el cultivo del café para el corte, y porque las reservas de alimentos ya se han agotado de la cosecha que sale entre agosto y noviembre. Entonces, de ese mes, la gente tiene pocas posibilidades de emplearse y tener efectivo para la compra de alimentos. Normalmente también es el periodo donde el precio de los granos es más alto y donde tiene menos posibilidades de comprar. Entonces, esa es la combinación que genera ese periodo crítico. ¿Cómo se podría mejorar, Iván, según el equipo humanitario del país, ustedes que integran el equipo humanitario del país, mejorar la respuesta y la preparación para atender los temas de seguridad alimentaria y nutricional durante las emergencias? En el caso concreto, por ejemplo, de la canícula extendida, como es un problema que va a estar presente en Guatemala por mucho tiempo, sobre todo por efecto de la variabilidad y el cambio climático, es decir, las sequías van a ser más frecuentes y más agudas. Desde Oxfam pensamos que lo más conveniente es desarrollar mecanismos o programas de protección social estables que permitan activarse de manera ágil y regular de acuerdo a las necesidades que generan estos episodios de sequía o de excesos de lluvia y que ponen a las familias vulnerables en una situación de inseguridad alimentaria severa. Mecanismos de protección social, por ejemplo, el de transferencias monetarias, si se diseñan apropiadamente, desde la focalización, es decir, la selección adecuada de las familias, la definición apropiada de la brecha alimentaria de la que hablábamos hace un momento, y la frecuencia de esas transferencias, combinando esos factores con un diseño técnico apropiado, puede ser una herramienta efectiva para que las familias dejen de entrar en esta situación de inseguridad alimentaria y se reduzca la desnutrición aguda, el riesgo de desnutrición
aguda y las muertes por desnutrición aguda, que lamentablemente en Guatemala, a pesar de ser un país de renta media, seguimos teniendo muertes por desnutrición aguda y un porcentaje muy alto de desnutrición crónica, ¿no? Uno de los más altos, el más alto de Latinoamérica y el cuarto más alto del mundo. Finalmente, Iván, me gustaría que nos contara cómo es que Oxfam se relaciona con CESAN, que en este caso pues, es el ente rector en el tema de seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala. Nosotros, siendo una organización de cooperación, nuestro rol es apoyar a las instituciones del gobierno para que desempeñen las funciones y el mandato que les da su razón de ser. En el caso concreto de CESAN, apoyamos en el Comité de Pronóstico de Seguridad Alimentaria en ese análisis que se hace trimestralmente para saber si en alguna región del país se está generando un problema o un fenómeno que desencadene una situación de inseguridad alimentaria. Apoyamos también en hacer evaluaciones de seguridad alimentaria a nivel del país y también en acciones de asistencia alimentaria concreta cuando se requiere y cuando el problema excede la capacidad del país o del gobierno, más bien la capacidad de atención del gobierno. Por ejemplo, en este año se estima que cerca de las 200.000 familias del corredor seco van a tener problemas por la pérdida de cultivos ocasionados por la canícula. Aún con los recursos que el gobierno tiene disponibles, no es capaz de cubrir a esa gran cantidad de familias afectadas. Y es ahí donde nosotros estamos en este momento colaborando con una evaluación de seguridad alimentaria con otros socios y a raíz de los resultados de esa evaluación vamos a diseñar una respuesta para cubrir ese periodo de escasez de alimentos. Muchísimas gracias, Iván, por haber compartido con nosotros esta información y pues vamos a seguir dando más acciones sobre este tema, sobre todo el que usted mencionaba actualmente sobre estas familias que han sido afectadas. Así que le agradecemos muchísimo por haber participado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias a ustedes también, amigos y amigas. Y si quieren conocer más sobre las acciones que se están llevando a cabo puntualmente en este tema, pueden visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web para conocer más detalles de todas las acciones que tanto el equipo humanitario del país, Oxfam y las instituciones que tienen que ver con la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala, pues están llevando a cabo para dar atención a esas familias. Así que les agradecemos por habernos acompañado en este programa y nos vemos la próxima semana.